oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Ocupen sus lugares, por favor. Vamos a tener una dinámica para poder... Yo sé que es temprano y la cabeza todavía aún no piensa todavía, porque todavía estamos carburando. Bueno, los que tuvieron clases a las 7 tienen la ventaja sobre los que no tenemos clases a las 7. Los vamos a dividir de la siguiente manera: de donde está Jezrael y toda esa fila hacia atrás es un equipo, donde está Arim hasta el hermano Wadespac es otro equipo, y los de este lado son otro equipo. Así que júntense ahí pegaditos como nuegaditos, porque vamos a tener un tiempo en el cual vamos a meditar sobre un tema en específico que en este mes es de mucha controversia para nuestras iglesias, para nuestros miembros y para nuevos creyentes que aún están llegando a nuestra iglesia, y que de repente tu líder, tu pastor, te van a preguntar en cierto momento y tienes que tener una postura sólida sobre este tema. Así que como están en equipo, les voy a dar 8 minutos, 8 o 9 minutitos para que puedan contestar las siguientes preguntas. Primero, número 1, ¿cuál es tu opinión sobre el Día de Muertos?
Número 2, cómo tener una postura sólida sobre estas celebraciones que son culturales y tradicionales de acuerdo a la Biblia. Repito, número 1, ¿cuál es tu opinión sobre el Día de Muertos? Nada más, ¿cuál es su opinión entre todos? Y número 2, ¿cómo tener una postura sólida sobre estas celebraciones que son culturales y tradicionales de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Así que son 8 minutitos y después de 8 minutos yo paso el micrófono para que seleccionen a una persona y una de las personas pueda pasar a compartir con nosotros. Para ti, hoy te ofrezco mi ser, haz en mí tu voluntad, oh Señor.
vida en ti, muero sin ti. Quiero gozarme en ti como un mar sin fin. Con todo mi ser, dándote a ti. Dame vida en ti, muero sin ti. Quiero gozarme en ti como un mar sin fin. Todo mi ser, dándote a ti. Hoy ya sé a dónde ir. Solo en ti encontré lo que yo anhelé. Quiero gozarme en ti, yo quiero ser para ti. Quiero escucharte a ti y hablar contigo. Dame vida en ti, muero sin ti. Quiero gozarme en ti como un mar sin fin. Todo mi ser, cantándote a ti. Dame vida en ti, muero sin ti. Quiero gozarme en ti como un mar sin fin. Todo mi ser, cantándote a ti. Dame vida en ti, hoy muero sin ti. Quiero gozarme en ti con un mar sin fin. Dame vida en ti, hoy muero sin ti. Quiero gozarme en ti con un mar sin fin. Dame vida en ti, muero sin ti. Quiero gozarme en ti como un mar sin fin. Con todo mi ser, dándote a ti. Creo que nos hace falta mucho más tiempo para poder compartir acerca de este tema. Vamos a... Bien, listo, queridos hermanos. Vamos a comenzar a ver qué van a compartir cada uno de ustedes. Así que si ya seleccionaron a una persona para que comparta, le voy a pedir que pueda pasar de este equipo. ¿Dónde está Jonathan? ¿De este equipo a quién seleccionaron? Ok, Isaac, por favor, compártenos. A ver, ¿a qué conclusión llegaron en cuanto a estas dos preguntas? Equipo, por favor. Saquen su acordeón. Sé que nos faltó mucho más tiempo, es un tema que, híjole,
hay que poner un montón de cosas por ahí, sin irnos a un extremo o irnos al otro extremo, cómo poder equilibrarlo. Y en estas fechas es donde nosotros tenemos la oportunidad para compartir el Evangelio bien, también una oportunidad para poder compartir también a otras personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Equipo, por favor. ¿Ya? Ok, de este lado, si ya está preparado, hermano. Ya, quien esté el equipo mientras el otro. Bien, ¿cuál fue nuestra opinión acerca de? Culturalmente es algo padrísimo, a todos nos encanta el pan de muerto con chocolate. Culturalmente sí vimos que es algo que es muy folclórico en nuestro país. Hablamos acerca de las prácticas generacionales, mencionamos acerca de personas de cierta edad, que para ellos sí tiene una gran connotación religiosa, cosa contraria a una edad media donde se ve más como una práctica de fiesta, o bien como los niños que ya lo ven más como una práctica con otras culturas como el Halloween, ya no es tanto una práctica cultural. Nuestra postura bíblica, sí hablamos acerca de muchos, de varios puntos, y llegamos a la conclusión de que es una buena oportunidad no juzgarlos, porque también es gente que vive en la ignorancia, en la cultura, es gente sin Cristo. Y sí hablamos acerca de que es una buena oportunidad para presentar el Evangelio, hablar acerca de lo que significa la muerte, muerte espiritual, muerte física, y la esperanza que tenemos en Cristo de vernos una vez más en la resurrección, cuando Jesucristo vuelva. Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok, adelante. Como soy de primero, me mandan, ¿verdad? Primero. Bueno, estuvimos debatiendo, compartiendo diferentes formas de verlo. Algunos mencionan que no debemos de participar en nada de eso. Y otros mencionan que está muy rico el pan y todo lo que se da ahí, los tamalitos. Pero creo que en mi conclusión, escuchando a los demás, es de que el Señor Jesucristo, cuando Él llegó, no vino tajantemente y cortó del todo las costumbres que estaban, ¿no? Sino que fue poco a poco explicando cuál era el antiguo sacrificio, el nuevo pacto y el nuevo sacrificio que era Jesucristo. Entonces, de igual manera, creo que nosotros debemos ser sabios. Como tal, el objetivo o el propósito de nuestra costumbre, aunque sabemos que tienen trasfondos de idolatría y todo esto totalmente diferente, pero creo que el objetivo del Día de Muertos es recordar a nuestros seres queridos. Lo que sí, y creo que eso conlleva también a nosotros, creo que nos sincronizamos en esa parte, estamos de acuerdo, recordamos a nuestros seres queridos, pero lo que sí es totalmente diferente, y creo que es por parte de la falta de conocimiento de Dios y su voluntad, es que se cree que nuestros seres queridos regresan en base a nuestras ofrendas y todo esto, ¿no? Y ahí estamos totalmente en desacuerdo con lo que menciona la palabra. La palabra no dice eso y dice otra cosa. Lo que yo llego a la reflexión es que si nosotros no entramos en esa área y cortamos tajantemente esa relación con las personas que creen eso, no podemos cumplir el objetivo de compartir el Evangelio. Tenemos que ser muy sabios y aprovechar esas áreas de vinculación. Si ellos tienen ese afecto a sus seres queridos, tal vez no participar directo en todo esto de comer y llevar y todo el sacrificio que les dan a sus seres queridos para que regresen y otra vez, pero a lo mejor sí
recordar con ellos a lo mejor a sus seres queridos, que al final es algo que podemos usar de vinculación para compartir el Evangelio. Entonces no sé si me explique, pero si no, esa es mi explicación. Entonces, Dios les bendiga. Ok, muchas gracias. El siguiente equipo, por favor. Que manda su representante. Bueno, pues nosotros respecto a este punto dialogábamos igual lo que ya muchos de ustedes han comentado, la tradición, lo que une, de alguna manera hay lazos que tiene que ver con el pasado, las raíces de las personas. Sin embargo, pues obviamente sabemos que bíblicamente eso no está aprobado. Entonces nosotros mencionábamos dos textos bíblicos. Uno es Deuteronomio 18, 10 y 11, que ya también lo tenemos muy conocido. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, bueno, ese es uno de los pasajes que nosotros tenemos. Y el otro, Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces creo que es muy, pues la Biblia es muy clara respecto a esto, como nosotros lo debemos de ver, pues conforme a lo que dice la Biblia. No es algo que nosotros debamos de aceptar de alguna manera y mucho menos practicar. Sin embargo, pues sí debemos de ser conscientes de que otras personas lo ven así y lo creen. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de crear puentes para que de esa manera nosotros podamos transmitir el Evangelio, incluso a veces usando cosas o puntos de muy específicos de su tradición, de su creencia y de su cultura, para nosotros llevarlos al Evangelio, siempre y cuando teniendo cuidado de que nosotros no vayamos también a lo mejor a caer ya después en la misma práctica. Entonces tenemos que cuidar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras prácticas también, y también de alguna manera estar abiertos a crear los puentes para que la gente pueda conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, pues eso es lo que concluimos. Ese equipo como que sonaba más bautista, ¿no? Muy bíblico. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y vamos a reflexionar un poquito el tiempo que nos queda sobre qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema, pero en específico sobre un tema. Juan capítulo 11, versículo 17 hasta el 27. Esta es una de mis historias favoritas de la Biblia, bueno, lo que sigue a continuación, pero esta escena en especial me hace meditar y reflexionar mucho. Vamos a leer de la siguiente manera. Yo leo el versículo 17, ustedes el 18, así de manera consecutiva, y en el versículo 27, sin previo aviso, nos reunimos todos juntos. La palabra de Dios dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juntos le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Quiero que reflexionemos un poquito sobre este tema y quise titular la reflexión: cuando llega la muerte.
Sin duda alguna, queridos hermanos, que cuando la muerte llega a nuestra familia, a las personas que queremos, a aquellas personas cercanas a nosotros, es un momento bien complicado. A mí no me ha tocado estar en muchos funerales, los pocos que he podido estar, he visto que es un momento muy complicado. Tampoco me ha tocado perder a un ser muy querido, muy preciado. Sí ha habido la muerte de algún primo muy lejano y así, y es doloroso, pero no he perdido a un ser querido. Y pienso en aquellas personas que amo mucho, en este caso mi papá, mi abuelita y mi mamá, bueno, y mis hermanos, que son las personas más cercanas a mí. Y pensar que estoy en el seminario y de repente recibir una llamada a las 12 de la noche o recibir una llamada en la mañana y saber que uno de ellos pues ya falleció. Sin duda que es un momento bien complicado. Y pensando en eso y pensando en todo lo que trae la controversia del Día de Muertos, creo que podemos reflexionar en algo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué pasa cuando llega la muerte a nuestra vida? Veamos qué dice la Biblia sobre la muerte, qué implicación tiene, qué pasa cuando llega la muerte de un ser querido, y si alguno de nosotros en algún momento llegase a suceder eso, ¿qué podemos hacer? Número 1, ¿qué es lo que provoca la muerte cuando llega a nuestra vida? Del versículo 17 hasta el versículo 22, nos habla acerca de lo que provoca la muerte en nuestra vida. Leamos, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Algunos comentaristas mencionan que la distancia que tenía Jesús a donde estaba Lázaro, los familiares de Lázaro, Marta y María, no era mucho, era más o menos entre 2, un día, 3 días, algunos no coinciden, vamos a dejarlo en 2 días aproximadamente. Pero él se tardó 4 días en llegar. No sabemos la razón, aunque si leemos un poquito el contexto más atrás, vemos que Jesús dice, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y entendemos el propósito de por qué Jesús se tardó un poquito más. Y es interesante que Juan nos menciona este pequeñito dato acerca de cuánta distancia había. Después seguimos leyendo y vemos que dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Nos da un acercamiento más acerca de qué tan lejos estaba. Versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Fíjense que en la cultura judía tenían algo distinto a lo que nosotros tenemos cuando hay un funeral. Cuando hay un funeral en la cultura judía llegan y no le dicen absolutamente nada. Llegan para estar con él o ella, dependiendo quién sea el familiar, están con él un tiempo, 1, 2, 3, 4 días. Dejan que la persona llore todo lo que quiera llorar y después de un tiempo ya la consuelan. Algo que nos puede ilustrar esto es el caso de Job. Recuerdan que cuando Job pierde todo, pierde a sus familiares, llegan sus amigos y están un tiempo ahí sin decir nada, porque esa era la cultura judía. O sea, llegabas al funeral y nada más era para que estuvieras con él, no ibas a decirle nada, absolutamente nada. Y creo que a veces muchos de nosotros deberíamos aprender eso, porque llegamos y les decimos, yo te entiendo, sé lo que estás sintiendo. La verdad es que no sentimos nada de eso. Pero ¿qué provoca la muerte en nuestra vida? Número 1, angustia. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. En esta parte de que María se quedó en casa, uno puede reflexionar, pero ¿por qué se quedó en casa? A lo mejor no quería ver al Señor Jesús. En un comentario que leía mencionaba que probablemente la personalidad de Marta y la personalidad de María se ve reflejada también en este pasaje. Recordamos la escena de Marta y María cuando Jesús está en su casa y Marta está trabajando, y usamos mucho para las hermanas que se dedican a trabajar y decimos, Marta, Marta, afanada y turbada estás, y María estaba al lado del Señor. Probablemente esta era la personalidad de María, más sensible, más emocional, y por eso aún estaba sentada, que por cierto, esa era otra de las costumbres judías, es estar sentado mientras su familiar pues ya estaba en el sepulcro. Entonces, lo primero que podemos ver de lo que provoca la muerte en nuestra vida es angustia. Cuando llega la noticia de que un ser querido ha fallecido, provoca angustia. De hecho, me tocaba estar en uno de los pocos funerales que he estado, y ver la reacción de las personas al perder su ser querido es tremendo. Yo soy bien chillón, y estar ahí también a veces chillo con ellos, y no sé, me da mucha emoción ver a las personas cuando han perdido un ser querido. Pero pienso qué va a suceder cuando yo pierda a un ser querido. ¿Qué pasa cuando la muerte llega a nuestra vida o a un ser querido? Que provoca angustia, sin duda alguna, somos seres humanos. Y en este caso de Marta y María estaba sucediendo, había angustia. El salmista escribe en uno de mis salmos favoritos, ¿por qué te abates, oh alma mía?
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y creo que en el caso de Marta y María también estaba sucediendo lo mismo. Había angustia. Y creo que cuando tú y yo perdamos a un ser querido, cuando llegue la muerte a nuestra vida, también va a haber angustia. Es lo que provoca la muerte en nuestra vida. Número 2, también provoca amonestación. No solamente provoca angustia, no solo provoca abatimiento, sino también provoca amonestación. Lo que Marta le dice al Señor Jesús es muy similar, la manera en cómo ella se refiere al Señor Jesús es muy similar a la escena que les comentaba hace rato, cuando está Marta, María está con Jesús, dice, Señor, que me ayude. Es decir, le estaba casi regañando al Señor Jesús. Esa misma escena en este momento era de la misma manera como cuando Marta se refería al Señor. Cuando llega la muerte a nuestra vida, lo que provoca también es amonestación, con nosotros mismos o con las personas. No sé si les ha tocado ver que las personas dicen, si yo hubiera estado ahí, si tan siquiera hubiera ido antes, 5 minutos antes, si no se hubiera ido, o si hubiera estado ahí y lo hubiera llevado al médico. O el reproche con la familia, es que tú no estabas aquí. Si tú hubieras estado aquí, nuestro papá no hubiese muerto, nuestra mamá no hubiese muerto, nuestro primo no hubiera muerto. Cuando llega la muerte a nuestra vida también hay amonestación, con las demás personas, pero también con uno mismo. ¿Por qué no estuve? Hubiera estado ahí. Las palabras de Marta a Jesús, yo las quise parafrasear de esta manera: si hubieras estado aquí, otro gallo nos hubiera cantado. Si tú, Jesús, hubieras estado aquí, otro gallo nos hubiera cantado. Cuando llega la muerte en nuestra vida también hay amonestación. Número 3, no solamente hay amonestación, sino también hay ambigüedad. Me llama mucho la atención que las palabras de Marta, llega Jesús, le reprocha, pero también le dice, pero sé que tú eres el Señor, y todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Miren lo que dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué es la ambigüedad? Es la calidad de ambiguo dicho de una persona que con sus palabras o comportamiento vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. Dicho especialmente el lenguaje, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo o dudas, incertidumbre o confusión. Marta le está diciendo al Señor Jesús, si hubieras estado aquí, es decir, le está reprochando, le está amonestando, pero sé que todo lo que pidas a Dios Él te lo dará. A ver, tantito. ¿Crees en el Señor Jesús o no crees? Y cuando llega la muerte a nuestra vida también hay esa lucha entre nosotros de ambigüedad. Creo en el Señor Jesús, sé que Él estará con nosotros, sé que voy a estar con Él y sé que mi familia va a estar con Él, pero la estoy pasando de la patada. Cuando llega la muerte en nuestra vida también hay ambigüedad en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Es lo que provoca la muerte en nuestra vida. Pero cuando llega la muerte no solamente provoca esto en nuestra vida, sino también cuál es la promesa para nuestra vida. Es la segunda cosa que podemos ver en el pasaje. Del versículo 23 en adelante vamos a leer cuál es la promesa de Dios para nuestra vida cuando llega la muerte. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y este pasaje que a continuación voy a leer, es impresionante la respuesta que el Señor Jesús le da a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La promesa para nuestra vida cuando llega la muerte es que vamos a tener vida eterna. Esa es una promesa para nuestra vida y la Biblia nos recalca eso. Aparte, este pasaje es uno de los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor, y yo soy la resurrección es una promesa para nuestra vida en esos días. Necesitamos recordar a nuestros familiares, claro, pero ¿qué va a pasar cuando el familiar que tienes vivo llegue a morir? ¿Qué va a provocar en nuestra vida? Ya lo vimos. Pero ¿cuál es la promesa para nuestra vida si alguno de nuestros familiares, amigos o seres queridos llegan a morir? La promesa para nuestra vida es que tendremos vida eterna, presente. Número 1, presente. Yo creo en la vida eterna de manera presente. Sí, de manera que vamos a estar con el Señor y ahorita lo vamos a ver. Pero yo creo en la vida eterna
presente. Es decir, cuando tú tomas decisión por Cristo y sigues al Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Y que el Espíritu Santo del Señor habite en nosotros es una prueba de que estaremos con Él y que tenemos vida eterna. Y es bien importante que necesitamos recordar en estas fechas que tú y yo tenemos vida eterna. Ya lo sabemos, pero es necesario que lo recordemos. Y si lo sabemos, que tenemos vida eterna presente, eso nos debería llevar a vivir una vida íntegra al Señor, una vida de servicio. La promesa que el Señor Jesús le hace a Marta es una promesa que tú y yo algún día también leímos y es una promesa que vivimos el día de hoy. Creo firmemente que cuando la interpretación que tú tengas o el conocimiento que tú tengas del futuro va a ser tu reacción del presente. Repito, lo que tú conozcas del futuro o el conocimiento o el deseo que tengas del futuro va a ser tu actitud del presente. Si yo sé que tengo vida eterna posterior, voy a vivir mi vida eterna acá. Y por eso cuando vamos cada fin de semana a servir al Señor, entendemos que yo tengo vida eterna y que necesito ir a aquellas personas que no tienen esa vida eterna y decirles que Jesucristo es la resurrección y la vida. Una vida eterna no solamente presente, obviamente también posterior. Por supuesto que tenemos una mansión donde estaremos con nuestro Señor. Los que me conocen saben que amo muchísimo los himnos y uno de mis himnos favoritos, el 504, dice: cuando allá se pase lista, estaremos con el Señor. Es una promesa poderosa que tenemos que recordar día a día. Cada vez que nos levantamos necesitamos recordar que tenemos vida eterna. Y al recordar que tenemos vida eterna, viviremos por esa vida eterna. Entonces, esta vida eterna es presente porque la disfrutamos mientras estamos acá, porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y estamos con Él. Y esa es una promesa que tenemos que vivir día a día, presente. De hecho, la ropa que tú y yo tenemos hoy puesta para que no sintamos frío es parte de la vida eterna presente. Pero también hay una promesa de que tendremos vida eterna posterior. Estaremos con el Señor. Este himno de cuando ya se pase lista, la historia del himno cuenta que un profesor en un instituto bíblico estaba pasando lista, como los profesores del seminario, y de repente una de sus alumnas no estaba, y él hace un chascarrillo y dice: bueno, pues no importa que aquí no diga presente, pero cuando se abra el rollo en el día final, que ella pueda contestar presente. Y regresando a su casa, en su coche, va a su casa y quedó pensando en esta frase, y así es como surge este himno. Y pensaba en la historia de este himno y dije: sí, es cierto. Yo también quiero contestar presente cuando esté allá con el Señor. Y tú y yo lo vamos a hacer. Y es una promesa que tenemos que recordar día a día. Pero finalmente, no solamente provoca en nuestra vida la muerte algo, no solamente hay una promesa para nuestra vida, una promesa poderosa, sino también hay una pregunta para nuestra vida. Jesús termina diciendo en el versículo 26, ¿crees esto? Sí, está muy bonito todo lo que el Señor Jesús dijo, pero le hace el desafío a Marta: ¿crees esto? Y si nosotros hemos recordado a Marta por esa escena que dijimos al principio de que, ay Señor, de quejumbrosa, por esta escena también de que le reprocha al Señor, también necesitamos recordar a Marta por la siguiente afirmación que hace en el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hay una pregunta para nuestra vida cuando llega la muerte: ¿crees esto? Y sí, ¿no? Nosotros creemos que el Señor es la resurrección. Pero si creemos que el Señor es la resurrección, vivamos de tal forma que representemos lo que creemos. John Stott decía que mucho conocimiento sin aplicación es intelectualismo. Mucha aplicación sin conocimiento es sentimentalismo. Y nosotros estamos aquí para conocer al Señor de una manera más profunda. En las clases de teología sistemática, y los que ya tomaron y los que aún van a tomar, al final de cada doctrina hay una reflexión, y en la reflexión tienes que poner: si Dios es así, ¿qué tengo que hacer yo? Si Jesús le ha dicho a Marta: yo soy la resurrección en la vida, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Crees esto? Sí, creo. Lo dice la Biblia, por supuesto, amén. Y muchos hermanos en nuestra iglesia creen que el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Vivamos de tal forma. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, hemos recordado algo que ya sabemos, hemos reflexionado